Pues vamos a empezar, ¿vale? Bueno, gracias por venir de nuevo. Un placer. Algunos os conozco, otros no, pero bueno, bienvenidos todos. Bueno, os comentaba la otra vez, vamos a realizar esta segunda charla coloquio. Es un formato en el que Miguel hará una introducción sobre el tema de una media hora o así, ¿no? Aproximadamente. Y luego, bueno, pues podéis preguntar lo que queráis y sobre eso, pues vamos. Esa es la parte ya de coloquio, que surgiendo un poco lo que sea cosa de todos, ¿vale? Entonces, bueno, me conocéis mucho, soy José García, el coordinador del centro y bueno, pues un honor para mí presentar a Miguel Arguiñana. Cuando yo me formé pues ahora terminé, hará unos 25, 27 años por ahí, él ya estaba, yo era un pipiolo de 20 y tantos, pues él ya estaba dando formación en Madrid, es el director del centro Eleusis. Y bueno, pues yo siempre he sentido con Miguel una química, casi diría, muy fácil, muy agradable. Y bueno, deciros que es uno de los gestaltistas más pioneros de España. Ha contribuido muchísimo a la Asociación Española de Terapia Gestalt. Ahora está en el tercer año, ¿no? Va a empezar el cuarto año de su segunda presidencia. Ahora es presidente de la Asociación Española de Terapia Gestalt. Aparte, pues tiene formación en análisis, psicología transpersonal, en Harman, bueno, en axiología. Y bueno, la charla coloquio de hoy es un tema, hay muchas metáforas en relación al proceso terapéutico, ¿no? Hay metáforas que hablan como de estar dormido y despertar, hay metáforas que hablan de la máscara y lo auténtico, hay metáforas. Él va a hablar una metáfora que es, yo creo que es una metáfora que todo el mundo le conecta o ha escuchado alguna vez, que es la de hacer un viaje, ¿no? Un viaje interior, un viaje. Y el título de la charla es hace referencia al proceso personal, ¿no? Como el viaje terapéutico, como un viaje heroico, ¿vale? Es como que, ahora lo diré mucho más despacio, bueno, pero como que hay una heroicidad en atreverse a hacer un viaje interior, ¿no? Un viaje que muchas veces es jodido, es difícil y bueno, pero tiene mucho mérito. Entonces, nada más, yo creo que con eso te dejo el micro y adelante, ¿vale? Muchas gracias, José. Estaba escuchando antes lo de la química y es verdad que cuando nos conocimos hace ya años, estabas a punto de fundar este centro y me llamaste para venir a dar aquí algún taller. He seguido viniendo con cierta regularidad. Para mí es un gusto, además, venir a Valencia, que es patria de familia, porque mi abuelo era valenciano. Luego, por avatares de la vida, por esos viajes heroicos que hacen a veces las familias, pues yo nací en Zaragoza y ahí me crié. Pero realmente mi gran viaje pues fue México, donde yo viví 7 años y donde me formé en particular en psicoterapia. Lo primero que me gustaría deciros es que por el hecho de estar vivos, por el hecho de haber nacido, todos tenemos delante de nosotros un viaje que tiene un principio conocido, que lo podemos cifrar desde luego en el nacimiento, pero probablemente hay un viaje anterior, que es el viaje uterino, el viaje en que el espermatozoide se une con el óvulo y hace una nueva criatura, y esa criatura vamos a ser nosotros.
Entonces tenemos delante de nosotros un viaje, podemos cifrar en el momento de la concepción, y que pasa por una serie de etapas. Hay una etapa final que conviene siempre nombrar, aunque a veces nos escapemos de ella, y esa etapa final todos entendemos que significa la muerte en que dejamos esta forma que tenemos ahora para quién sabe qué pase. Entonces, la vida como viaje es una metáfora, como decía muy bien José, y al mismo tiempo hay una serie de etapas en esa vida. Hay unas etapas obvias, son la infancia, ¿verdad? La pubertad, la adolescencia, el momento en que consideramos que empezamos a estar maduros, la madurez, la responsabilidad que implica la madurez. Y después algunos alcanzan también otra etapa, que es la ancianidad, antes de desaparecer. Entonces, la vida como un viaje es una metáfora sencilla. Y es una metáfora que si tenemos suerte, llegamos a la ancianidad, yo que para mí es una suerte y poder llegar, pasamos toda esta serie de etapas. Y esto ya de por sí nos convierte en protagonistas, ¿no? Protagonistas. Proto, primer, agonista, es decir, el que hace la primera, el que está en primer lugar, ¿no? Protagonista. Protagonista de una película, más fácil de entender, pero también protagonistas de nuestra vida. Para ser protagonistas de nuestra vida nos enfrentamos a una serie de dificultades. Es decir, la vida puede ser vivida, simplemente dejarse vivir con una cierta comodidad a veces, o a veces con problemas serios, ¿no? Como cuando tienes una enfermedad o se mueren personas queridas o tienes un accidente, en fin, hay una serie de cosas que suponen obstáculos en nuestra vida. Entonces, este protagonista que somos nosotros, podemos ser unos protagonistas, digamos, pasivos en nuestra vida. Las cosas suceden y nosotros nos vamos adaptando a las cosas que suceden, ¿no? Finalmente ya sabemos que lo último que sucederá, eso lo vemos porque algunos habréis tenido ya pues, la tristeza, la desdicha de perder a alguien, pues las personas se van. Entonces, este protagonista pasivo, a lo largo de los siglos que lleva la humanidad evolucionando, nos han dicho que puede ser un protagonista más activo. ¿Qué significa más activo? No el que hace más cosas. Ese es otro tipo de actividad. Pero puede ser un protagonista más activo en el sentido de que, usando la expresión gestáltica, se da más cuenta de lo que es la vida, se da más cuenta de lo que pasa, ¿sí? Gurdjieff, que fue un maestro armenio que vivió gran parte de su vida en Europa hasta que murió en 1949, hablaba de que estamos dormidos la mayor parte del tiempo. Pero dormidos, diremos, ¿dormidos de qué? Bueno, yo duermo tantas horas. No, dormidos porque en su mayor parte no nos damos cuenta de lo que sucede. Y esto se refiere también a lo que José acaba de nombrar como viaje interior. Tenemos un viaje exterior, que significa pues, hacer las cosas que hay que hacer, ¿verdad? Crear familia, en su caso, criar los hijos, si es que los tenemos, o trabajar, hacer viajes, pasarlo bien, yo qué sé, ir a las fallas. Todo esto lo hacemos, son cosas que hacemos, que nos llama la acción exterior. Y luego estaría esto a lo que Gurdjieff se refiere, que es la situación interior, el viaje interior, lo llamó José. Algunos de aquí, quizás la mayor parte, han tenido la ocasión de reflexionar sobre su vida por un momento. Bueno, ¿yo qué hago aquí, por ejemplo? ¿Qué estoy haciendo aquí? No aquí solo en esta sala. Estáis escuchando a mí, sino ¿qué hago en la vida? Bueno, pues nada, pues mira, me han nacido, me han crecido, me reproduciré quizás y me moriré. Y ya está, no hay más cosas. Y esa es una posibilidad. Pero la otra a veces
consiste en una pregunta insidiosa, una pregunta que de vez en cuando alguien llama y empieza a molestar. Dice, pero oye, ¿tú qué haces aquí? ¿Qué haces en la vida? ¿Para qué estás aquí? ¿Realmente estás donde quieres estar? Pues bien, aquí, en este punto, es donde me gustaría empezar directamente lo que yo os quería decir en esta charla. En primer lugar, me gustaría definir, para que nos entendamos con los vocablos, ¿no? Héroe o heroína, es el protagonista de algo. Sí, es verdad. El protagonista de un hecho, el protagonista de una vida. Pero habitualmente se entiende por héroe la persona que acomete un hecho extraordinario. No solo un hecho extraordinario como subir al Everest. Un hecho extraordinario del que saca una conclusión. Y esa conclusión no solo la saca para sí mismo, sino que da algo a su grupo social, entrega algo. Y esto es lo que habitualmente convierte el héroe protagonista de una vida ordinaria en el héroe protagonista de una vida extraordinaria. Nosotros estamos más habituados a los mitos griegos, son más de nuestra cultura, ¿verdad? Pero es el héroe que trae el fuego, por ejemplo, ¿no? Y es castigado después por los dioses. Es el héroe que mata a la serpiente, es el héroe que salva a un país, ¿verdad? O la heroína, ¿no? Yo que vengo de Zaragoza, Agustina de Aragón era la heroína, resulta que era catalana, pero no importa, salvó Zaragoza, puso ánimo. Entonces es una heroína porque hace algo extraordinario y aporta algo al grupo social, ¿sí? Aporta la idea de que no nos debemos dejar vencer por lo primero que llega, que hay que resistir, ¿no? Medito al mito de Zaragoza, por si acaso. Entonces, héroe, tenemos un héroe, digamos, obligado. El hecho de estar vivos y de llevar una vida nos hace héroes, nos hace hacer este viaje heroico. Y también tenemos otro héroe que es el que aporta algo a la sociedad después de haber hecho este hecho extraordinario. El héroe que aporta algo extraordinario se convierte normalmente en mito. Y mito viene a ser una leyenda que se integra en el grupo social y que es un ejemplo para el grupo social, ¿verdad? Entonces tenemos, digamos, el héroe normalito, ¿sí? El héroe que hace un gran hecho, ¿eh? Perdonadme que vuelva Agustina, la patria obliga, y luego está el héroe que se convierte en mito. Y esto lo vemos muchas veces ahora con las películas, por ejemplo, ¿no? Está muy de moda los héroes. Entonces, una persona normal acaba siendo algo extraordinario, pero a lo mejor no era tan extraordinario. Esto lo vemos también con las vidas de los profetas o las vidas de los santos o incluso la vida de los grandes creadores de las corrientes espirituales, ¿verdad? Entonces, son mitificados. No se puede discutir sobre ello. No podemos discutir sobre Jesús en un país como este, católico en general, ¿no? Podemos discutir sobre Buda, si estamos en un país budista, o mucho menos todavía discutir sobre Mahoma, si estamos en un país musulmán. Entonces, estos héroes, porque efectivamente trajeron algo, estoy hablando de las 3 religiones que recibieron la verdad directamente del cielo y la proclamaron, la atribuyeron a otros y fueron mitificados. Ya no se puede discutir nada acerca de esto, ¿verdad? Bien, esto es una introducción que pretende también poneros en antecedentes de qué es esto de héroe y qué es esto de mito. Nosotros podemos hacer de nuestra vida un viaje heroico
siempre y cuando nos atrevamos a hacer algo extraordinario. De lo contrario, nuestra vida será, pues eso, un ir pasando, ¿no? La vida de los mitos en nuestra civilización adquirió una dimensión muy grande a partir del siglo XIX, sobre todo en que empieza a hablarse de los mitos con Fraser y su famoso libro La rama dorada. A mí lo que me pasó con esto de los mitos, ¿por qué me interesó tanto? Y es porque hace cosa de 20, 25 años yo estaba atravesando una crisis personal, una crisis que incluía mi propia salud. Y en aquel momento tenía mucha ansiedad y dormía muy mal. Entonces me despertaba mucho por la noche. Me despertaba y a veces no podía dormir. Y entonces descubrí, yo siempre he sido lector, pero descubrí una obra enorme, ¿no? En 4 volúmenes, de un mitólogo americano, que es el más grande que hasta ahora ha existido, que se llama Joseph Campbell. Joseph Campbell escribió muchos libros, pero la obra a la que me refiero se llama Las máscaras de Dios. Las máscaras de Dios. Mira, de nuevo una metáfora, como decía José, máscaras. Entonces por la noche yo me despertaba y no podía dormir. Entonces cogía mis libros y me ponía a leer. Normalmente al cabo de un par de horas pues me rendía el cansancio y me dormía otro rato. Y eso me permitió leer un montón, mucho. Para mí fue una prueba, ¿no? Fue una de las grandes pruebas de mi vida, atravesar ese periodo de tanta inestabilidad. Pero digamos que se podían hacer varias cosas con esto, con esta prueba. Se podía acudir a los ansiolíticos, por ejemplo, a las pastillas para dormir, a las benzodiazepinas tan famosas hoy en día. Lo intenté y fue un fracaso total. Me deprimí. Entonces dije, no, prefiero no dormir que deprimirme. Tengo que sacar beneficio de esto. Y ahí vino mi viaje extraordinario a través de los mitos, a través de la lectura, pero a través también de tratar de entender qué me estaba pasando en mi vida, qué significado tenía esto, ¿no? No era nada más una desgracia lo que me estaba pasando, que lo era. Coincidió con la muerte de personas queridísimas y todas, casi todas en 2 o 3 años. Tenía que sacar partido de eso. Y yo creo que esto responde a lo que Campbell llama la llamada. Campbell divide el viaje heroico en 10 etapas. Pueden dividir en 10, en 3 o en 5, pero pues él decidió hacer esta subdivisión de 10. Entonces la primera etapa es la que podríamos decir la etapa de la normalidad. Estamos normales, pues vamos a la escuela, vamos a la universidad, trabajamos, nos casamos o no, o hacemos el amor o lo que sea. Y puede transcurrir buena parte de nuestra vida, o toda incluso, en esta etapa. Pero a algunos nos hacen así, y llaman. Y para mí, que había tenido ya varias llamadas y había transformado mi vida, yo no vengo directamente de la psicología ni de la psicoterapia, sino nada menos que de las relaciones internacionales. En su momento tuve esta llamada, pero esta otra traía algo distinto. Traía una conclusión casi. O cambias tu forma de ser, o cambias tu forma de hacer, o esto se viene abajo. Era más o menos esto lo que yo pensé en ese momento. No lo pensé como un pensamiento y tardé en darle la forma con la que yo os lo estoy explicando. Entonces, una llamada. Estamos así, bien, de repente viene una llamada. Puede venir una llamada como me vino a mí a través de esto. Puede venir una llamada como me había venido antes. Mira, esto tendrá mucho brillo, tu profesión estará muy bien, pero a mí esto no me llena. Tienes que hacer otra cosa, ¿no? Fue mi primer enfrentamiento con la normalidad en México, ¿no? Un cambio radical. Claro, a medida que va avanzando la vida, las cosas se van colocando, ¿sí?
Pero como veo que aquí hay muchas personas muy jóvenes, otras no tanto, tenemos que repensar a veces la vida como viaje que nos está llamando. Porque a veces nos llaman, ¿no? Nos llaman y no contestamos. Esto es lo que Campbell llama la tercera fase o tercera etapa del viaje heroico. Decimos, ay, bueno, mira, pues si no puedo dormir, pues me tomo una pastilla y ya, que Dios dirá, ¿sí? O, bueno, pues esta profesión, oye, pues tampoco está tan mal, ¿no? O este matrimonio, pues mira, como decía Guillermo Borja, por lo menos alargo la mano y hay bulto, ¿sí? Ya está, suficiente. Entonces, podemos pasar así un poco la vida. Pero a veces podemos decir, a ver, ¿realmente quiero seguir aquí? ¿Rechazo el desafío? ¿Rechazo la aventura? Comprobad en vuestra vida, luego si queréis establecemos un poco de diálogo, si habéis tenido alguna llamada. Si habéis dicho sí inmediatamente, habéis dicho, ay, ahora no, tengo muchas cosas que hacer. Esta tercera etapa habitualmente da lugar a una cuarta etapa. Es decir, al final creo que la mayor parte acabamos cediendo a esta llamada, diciendo, vale, ok, bueno, no queda otro remedio, nos vamos a separar. Bien. Estos son, digamos, las situaciones exteriores, ¿sí? Las situaciones exteriores, como son separarse, cambiar de profesión o lo que sea. O tomar la pastilla para dormir o no tomarla. Pero normalmente cuando han pasado situaciones difíciles, situaciones importantes como la que os he querido contar de mi vida, esta llamada va seguida de una cuarta etapa en donde decimos, ¿realmente esto puedo hacerlo solo? ¿Puedo hacerlo sola esto? ¿Este cambio? Y ahí recurro a un dicho que dice, cuando el discípulo está presto, el maestro aparece. Campbell lo llama el encuentro con el mentor, el encuentro con el guía. Voy saltando de un sitio para otro, lo tenía todo preparadito, pero mejor así. Esto en una de los mitos más célebres, que es la Divina Comedia, que escribió Dante, que debió tener una buena llamada él también, una llamada importante. Entonces él hace un recurso, ¿no?, literario y poético, habla de que está en el camino, va recorriendo un camino, que de repente se encuentra solo, se encuentra desolado, no sabe qué hacer, no sabe para dónde ir, está perdido. Y en ese momento, nos dice, aparece Virgilio, en este caso, ¿no?, que va a ser su guía. Y entonces Virgilio, como todos sabéis, le propone hacer un viaje que va a ser un pedazo de viaje, ¿verdad?, que lo va a llevar al infierno. Para empezar, va a encontrar un cartelito que dice, dejad toda esperanza a los que entráis, ¿no? Bueno, naturalmente este es un mito literario, hermosísimo, quien no haya leído esto es una verdadera aventura entrar en la Divina Comedia. Pero el mentor, el guía, el maestro, y aquí viene más todavía lo que os estoy hablando, el terapeuta, aparece. ¿Sí? En mi vida personal yo había tenido ya un terapeuta antes de irme a México. Pero el terapeuta, el que yo considero el terapeuta, el maestro, apareció en México. Y apareció de la manera más rara, no voy a narrar, pero a través de una serie de parábolas, de cosas, tal que me tropiezo con un personaje, que en ese caso era Guillermo Borja, que se convirtió en mi mentor. Se convirtió en mi terapeuta y en mi mentor.
era una persona muy racional, era una persona muy visceral. Entonces fue un encuentro tormentoso, ¿no? Guillermo era un hombre tormentoso, además de un poco atormentado. Si hemos logrado tener esta relación de confianza con nuestro maestro, mentor o terapeuta, probablemente vamos a seguir avanzando en este viaje, que ahora ya paso a decir viaje interior, ¿no? Todos entendemos que hay un viaje exterior, ¿no? Tenemos que pasar etapas, hay que aprobar, hay que sacar el diploma de la escuela valenciana y que la ETG y el presidente hagan ¡pum!, ¿verdad? Todos son viajes exteriores, ¿sí? Pero luego hay un viaje interior, que es en donde estamos ahora mismo. El viaje interior son toda una serie de pruebas que nosotros vamos pasando. Y la primera prueba, yo creo, en una relación que se establece entre el cliente, como me gusta más llamarlo, o el paciente, si preferís, con su terapeuta, la primera prueba es la confianza. Va a ser una prueba de, ¿realmente tú me puedes acompañar en esto? Cada uno vive su proceso terapéutico de una manera diferente. No hay dos procesos iguales, como no hay dos viajes heroicos iguales. Pero precisamente como se esfuerza en demostrar Campbell, todos tienen algo en común. Todos nuestros procesos terapéuticos tienen algo en común, como todos los viajes heroicos tienen algo en común. Él llega a afirmar que en realidad el viaje heroico, el mito del viaje heroico, fue uno en un principio. Todos tenemos un mismo origen de mito, ¿sí? Lo que sucede es que nuestra mente es diversa, nuestra cultura es diversa, los esfuerzos que ha hecho cada sociedad es diferente, y entonces lo vamos adaptando. Entonces a veces se habla de la Virgen, el mito de la Virgen, ¿verdad? Lo tenemos en nuestra cultura, la Virgen y el Niño, por ejemplo, ¿no? Pero si nos ponemos a pensar, dice él, dice Campbell, esta Virgen y el Niño es muy parecido a uno de los primeros mitos, que es la diosa sumeria Inanna, que tiene un hijo con el cual se reproduce. Entonces esto nos puede parecer escandaloso, pero en realidad no es exactamente que haya dos personas, ¿no? Sino que lo que quiere decir es que la vida es una y que todos nacemos de una madre y que todo se reproduce constantemente. Sin entrar mucho en esta reflexión que hace Campbell, lo que quiero decir es que cuando se nos produce la llamada, cuando aceptamos el desafío, cuando encontramos la persona en quien confiar, a medida que vamos saltando de prueba en prueba, vamos a tener, al igual que el héroe, vamos a tener éxitos y fracasos, ¿verdad? Vamos a tener ese famoso darse cuenta, ese insight. A veces, otras veces no. Y nos vamos a ir a veces de la consulta muy enfadados, y a veces enfadados con el terapeuta. Yo no sé si esto me sirve, esto es un desastre, no me ha dicho nada, no me ha dado consejos, no sé qué hacer. Vuelvo a casa y está otra vez la petarda esta aquí o el petardo este aquí y no sé qué hacer. A veces nos sentimos fracasados. También nos pasa en la vida exterior, ¿verdad? Después de tantas pruebas, después de tantos exámenes o después de todo esto, pues no es tan sencilla, ¿no? Voy repasando las etapas de Campbell. Va a haber un momento, dice Campbell, donde el héroe se va a tener que enfrentar con una prueba realmente traumática, una prueba realmente difícil, va a ser la prueba, ¿sí? Pensad en los trabajos de Hércules, ¿verdad? Y tantos otros mitos de los dioses o semidioses. Y en la relación terapéutica, lo digo tanto la que yo viví, en este caso con Guillermo, pero la que yo vivo con mis clientes cuando vienen
a tratar de orientarse en su vida conmigo, hay un momento en donde hay que tomar decisiones, ¿sí? Esas decisiones a veces son extraordinariamente difíciles. En el exterior puede significar un cambio de profesión, un cambio de pareja, un cambio de actitud. Pero en el interior, ese cambio pasa sobre todo por reconstruirnos, reconstruir la base de confianza básica, que en general no hemos tenido o la hemos tenido deficiente y que se construye a través de la relación que vamos haciendo en la terapia. Y esto supone abandonar una forma de ser. Hasta ahora hemos sido así, pero necesitamos cambiar, necesitamos dejar esto. Es como dejar una piel vieja, ¿no? Conocéis el mito de la serpiente, que cambia de piel y se renueva siempre, y por eso es símbolo de la vida, un poco de la vida eterna, ¿no? Yo no sé vosotros, pero yo tuve que dejar bastantes pieles en el camino. A veces me dejé la piel. Me dejé la piel porque había cosas que ya no me servían en mi personalidad, en mi carácter. Pero dejarlas, dejar algo, dejar el miedo, dejar la vanidad, dejar la búsqueda constante de éxitos sin pensar si realmente es eso lo que yo quiero, eso implica un enorme sacrificio también. Y es un paso importantísimo que a veces no podemos dar de golpe. Y para eso necesitamos ir bien agarrados en nuestro proceso. Y yo creo que los terapeutas tenemos que estar ahí tanto para dilatar el proceso como para en un momento determinado acompañar en ese momento que es, como digo, muy difícil. Bien, el héroe mítico, mitológico, vive esto como la vida o la muerte, ¿verdad? En el proceso terapéutico, como digo, también hay una muerte de aquello que ya no sirve. Tenemos que sobreponernos a eso y dar el paso. Básicamente yo lo reduciría hasta ahora en dos grandes etapas. Una es el momento en que decidimos hacer el viaje. La segunda, el momento en que vamos superando las pruebas hasta esta prueba que yo considero definitiva, que es el cambio radical, el cambio de dejar atrás aquello que no nos sirve. Y viene la tercera etapa, para mí también reduciéndolo de una forma muy reduccionista, que para Campbell, como digo, es la décima, que es el regreso. ¿Qué será el regreso? El regreso, naturalmente, el regreso de Ulises, ¿verdad? En la Odisea, el regreso que ha terminado la guerra y tiene que hacer un gran viaje de vuelta en donde se va a encontrar un montón de aventuras para regresar a su tierra y volver con su Penélope, ¿no? Y todo esto implicará también una gran lucha. Todos los héroes de alguna manera regresan y todos los héroes de alguna manera llegan a su meta. Si creemos en las películas de Disney, naturalmente llegan a su meta con gran éxito y son felices y comen perdices, como los cuentos que yo leía de niño. Pero incluso en las situaciones de gran fracaso aparente, el viaje interior puede ser un éxito cuando sabemos aprovechar ese fracaso. Es decir, todo termina hasta cierto punto en una tragedia en la vida humana, ¿no? Si lo queremos ver así, todos vamos a terminar muriéndonos, entonces, pues, hagas lo que hagas, te vas a morir. Pero claro, la vida no está hecha para morirse, la vida está hecha para vivirla. Entonces, sabiendo que vamos a morir, podemos usarla de una manera o de otra. Y el enfrentamiento con la muerte física, cuando hemos
pasado por las etapas de forma adecuada, pues se produce bajo la forma de la aceptación. Aceptación de la vida y aceptación de la muerte. No estoy siguiendo nada esto que tenía. Pero bueno, da igual. Os voy a leer una cosa. Esto sí lo voy a leer porque a mí uno de los mitos que más me ha fascinado es el Don Quijote de la Mancha. Me parece que es un mito antiheroico en apariencia, ¿no? Pero al mismo tiempo es el viaje por la locura. Y como decía también Guillermo Borja, la locura, ¿sí? Y su propia locura acaba curándole. Entonces, Guillermo en su despacho, que me acuerdo que la primera vez que llegué me gustó mucho la frase, y la uso mucho, ¿no? Había una frase así escrita, un pintor mexicano, decía: yo fui loco y ya soy cuerdo. Fui Don Quijote de la Mancha y soy ahora Alonso Quijano el Bueno. Esto era el logo casi que tenía Guillermo en su despacho. Y es una frase preciosa, pero la que os voy a leer es otra. Claro, aquí en mis papeles, probablemente. Sí, sabéis que Don Quijote en la segunda parte es una parte maravillosa, porque en la primera de alguna manera pues es el loco que se va enfrentando con los molinos, que va haciendo pendejada y media, como dicen los mexicanos, ¿no? Pero luego en el segundo volumen se produce un intercambio de opciones de vida, diría yo, entre Sancho y Alonso, ¿no? Y Don Quijote. Sancho representa la terrenidad, ¿no? Lo terráqueo, el pan es pan y el vino es vino, no te compliques. Y Don Quijote representa los ideales, ¿no? Los ideales que llevados a ese extremo son ideales mentales, son ideales de locura. A medida que se va sucediendo la segunda parte del Quijote, digamos que Don Quijote se va convirtiendo en Alonso, o sea, se va curando, hasta el punto que hay un momento en donde lo atrapan los familiares, ayudados por el boticario y demás, lo meten en una especie de carreta con rejas y se lo llevan. Parece un gran fracaso, pero en el fondo es un gran éxito. Es un gran éxito. Él ha hecho su gran viaje y regresa en la tierra, los ideales se tienen que convertir en algo concreto, ¿sí? Y dice así Cervantes: abre los ojos, deseada patria, abre los brazos y recibe también a tu hijo Don Quijote, que, si viene vencido de brazos ajenos, viene vencedor de sí mismo, que según él me ha dicho, es el mayor vencimiento que desearse pueda. No me digáis, esto es una frase absolutamente terapéutica. Y es que creo que es realmente, vamos, tenía que haber hecho Cervantes Gestalt, seguro, para escribir una frase así. A mí me parece asombrosa la frase, ¿no? Bien, esto responde, voy a ir terminando, responde a lo que podríamos llamar también 3 etapas dentro del proceso terapéutico. En la primera, es normalmente la más sencilla, la persona viene por un problema, viene a tratar un problema. Mira, es que me quiero separar. Mira, es que tengo este problema de identidad sexual. Mira, es que no sé qué hacer con mi vida. Quiero conocerme, no sé, no entiendo qué me pasa. Bueno, este es el síntoma, diríamos los terapeutas. Vienes con un síntoma, está bien, hay que trabajar el síntoma también, ¿no? Pero el síntoma no es más que el síntoma, ¿no? Tenemos que ver qué es lo que está produciendo eso, cómo se ha producido eso, ¿no? Entonces entramos en la segunda etapa heroica, que es empezar a trabajar los asuntos más turbios, los más
a veces tenebrosos de la infancia, los tratos que hemos tenido con los padres, las humillaciones que hemos podido tener en el colegio, cómo eso nos ha afectado a la personalidad, cómo nos ha creado este carácter. Y trabajamos en esta segunda etapa. Muchas veces la segunda etapa concluye normalmente y tú te integras de nuevo y digamos que el ego revuelto que traía se convierte en un ego un poquito más tranquilo, ya sé qué quiero hacer, ahora no, definitivamente no era María, era Ramona y ya está. Bueno, está bien, proceso exitoso de terapia. Pero luego, si la terapia a veces ha funcionado en otros aspectos, aparece esta tercera etapa, que es, yo creo, la cita esta que os he leído de Cervantes, donde nosotros tratamos de incluirnos en algo un poquito más grande que nosotros mismos. Esto a veces ha creado esta orientación que se ha llamado psicología transpersonal, que en fin es una palabra también un poco rara a veces, ¿no? Porque no se puede ser transpersonal, porque realmente si soy persona, pues todo al final va a ser persona. Entonces tendríamos casi que llamarla terapia no personal o apersonal, es decir, donde nos podemos integrar en algo más grande. Dejamos de ser lo que siempre hemos creído que éramos para pasar a ser lo que realmente somos. Y yo creo que es esto lo que a mí me dice la frase de Cervantes, ¿verdad? Uno vencedor de sí mismo. Pero ¿cuál era ese sí mismo? Era una máscara, finalmente. Era un hábito, era una ropa. Era una forma de verse a sí mismo, nada más. Ese regreso a casa, ese regreso que le hace hacer Cervantes a Don Quijote, finalmente creo que es el éxito del viaje heroico interno. ¿Sí? Cuando nosotros podemos darnos cuenta que podemos dejar eso de lado y nos podemos reintegrar en la sociedad, pero de otra manera. No somos los mismos, pero no es para estar ahí diciendo om todo el día, no. Es para reintegrarnos y aportar algo a la sociedad. Cervantes, cuando Don Quijote vuelve al pueblo, pues lo hace morir relativamente en poco tiempo, digamos, ¿no? Pero antes de morir, Don Quijote ordena sus cosas, redacta testamento, se entrevista con las personas con las que le habían visto, se despide y finalmente muere tranquilamente, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que quería decir con que finalmente la vida es una tragedia, si la tomamos así, finalmente nos vamos a morir. Pero no es lo mismo morirse loco que morirse sano, morirse cuerdo. No es lo mismo morirse con la máscara que sin la máscara. No es lo mismo haber hecho el viaje interior que no haberlo hecho. No es lo mismo haberlo intentado que no haberlo intentado. Y creo que los que hacemos el viaje a través de la terapia, que no es el único medio, por supuesto, de hacer el viaje, ni somos los únicos que sabemos de la situación, a veces no tenemos ni idea, pero al menos hemos hecho nuestro viaje. Yo podré ser mejor o peor terapeuta, pero considero que he hecho un viaje, sé lo que he hecho. Ojalá que me quede todavía un buen trecho de viaje. Y yo creo que por eso es tan importante cuando confiamos en alguien, sobre todo cuando confiamos en alguien en este sentido más, me resisto a llamarlo espiritual, pero en fin, llamémoslo así momentáneamente, tenemos que confiar en alguien que también ha hecho un viaje. Si no, nos ponemos en manos de un experto, que es distinto, ¿sí? Puedes ir al médico y decir, mira, no puedo dormir, pues mira, existe la benzodiazepina X, la cual. A ver, yo creo que tu caso es de esta, ya. ¿No? Eso está bien también.
Somos expertos para eso. Pero esos expertos no son para este tipo de viaje. No digo que no lo pueden ser, ¿eh? Cuidado, hay médicos y psiquiatras buenísimos, acompañantes. Pero creo que es importante que hayan hecho un viaje en donde hayan vencido al sí mismo, como dice Cervantes y le hace decir al Quijote. Bueno, pues me alegro de haber traído los papeles. Me tranquiliza siempre tenerlos. Pero ha salido por otro sitio, el tiro. No sé si queréis comentar algo, hablar de algo, compartir alguna cosa de vuestra vida en relación a esto. Compartir ayuda a quitar un poquito la máscara, creedme. Quien quiera preguntar algo con el micro, porque si no, aunque aquí lo oímos, luego en el vídeo no se oye. ¿Qué os ha parecido esto? ¿Realmente vuestra vida tiene algo de viaje? Sí. Bueno, ¿Y tú dirías? Sí. yo quería... Me gustaría escucharte después. Creo que te han quitado la vez. Pero... Nada, yo quería agradecerte porque me ha encantado, me ha gustado mucho y me ha sorprendido porque este tema yo lo conocía muy poquito, pero de una manera muy intelectual y había leído algo también sobre Campbell, no de Campbell directamente, y entonces era una cosa que me gustaba reflexionar, pero no había hecho yo la reflexión de la parte interior, del viaje interior. Entonces me maravillaba toda esa estructura que Campbell comenta, cómo está en las sociedades, cómo los mitos van perdurando y el éxito que tienen los mitos precisamente por lo que tienen en común y que es una cosa pues muy internacional, es decir, que están ahí pues los mitos de Excalibur hasta las películas de fantasía están muy clavadas en ciertos elementos que son los que hacen que a todos nos toque y por eso nos sentimos identificados. Pero claro, yo lo que no había hecho era la reflexión acerca de esto mismo, pero en el viaje interior de cada uno. Y entonces ahora entiendo también por qué estos mitos nos tocan a todos. Quería hacer eso, me ha dejado muy sorprendido. No había hecho eso, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Pablo. Pablo. Pero me gustaría escucharte, porque tú ibas a decir algo. Dinos algo, dinos de estas etapas. A ver, cuéntanos algo de tu viaje. Bueno, sencillamente es una búsqueda interior de prácticamente toda la vida y sigo en ello, ¿no? Entonces me parece que este puede ser un camino y voy a ver. O sea que eres una heroína que va en busca del grial. No sé si verlo así, pero vamos, Claro, me ha encantado la charla. Gracias. Si lo ponemos como el santo grial, parece que solo lo puede perseguir Arturo, ¿verdad? Pero en el fondo todos tenemos algo de Arturo, o de Artura. De Artura con H también tenemos, ¿no? Pero quiero decir que esa es la función del mito. La función del mito es apropiárselo también para ver cómo funciona en nosotros. Gracias. A ti. Los más jóvenes, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dicen de su viaje? Bueno, lo primero, gracias por la charla. A mí también me ha llamado. Y yo me preguntaba si crees que es posible en algún momento, cuando dices salir vencedora de sí misma, ¿no? En este caso, me suena como una lucha, ¿no? Es así, porque a veces es agotador. Sí, tienes razón, a veces es agotador. Bueno, digamos que podríamos hablar de dos versiones sobre esto de la lucha contra el sí mismo. La versión artúrica,
¿no? Sería vencer el miedo, lograr el grial, ¿no? Pero a veces vencer el sí mismo no es una cuestión de lucha. Por ejemplo, desde el lado oriental, desde el lado budista, diríamos que vencer el sí mismo es dejarlo de lado, o sea, no hacerle tanto caso, ¿sí? Dejarse un poco en paz, ¿verdad? Pero es más bien el sí mismo el que nos está todo el rato diciendo, ay, pero es que mira, me trató mal, me dijo esto, no me quiere, no me ha hecho el regalo de cumpleaños. Todo eso es... Vencer al sí mismo tiene estas dos fórmulas, digamos, ¿no? Hay una fórmula activa y hay una fórmula también de dejarse en paz. Pero la fórmula de dejarse en paz también requiere atención, vamos a ponerlo así, ¿verdad? A mí me ha gustado mucho la meditación desde hace muchos años y llevo practicando diversas formas de meditación, pero eso no significa que yo haya vencido el sí mismo, ¿sí? Pero sí he necesitado pues decir, pues ahora me siento, ahora me doy un paseo y traigo otra vez la atención aquí, otra vez la atención aquí, otra vez. Entonces es una mezcla de lucha y abandono, digamos, ¿no? A ver, yo en mi experiencia, cuando he visto algo claro, por gordo que haya sido hasta cierto punto, no ha sido tanto problema. En mi experiencia el gran enemigo ha sido la confusión, como el más traicionero, ¿no? El llegar a un punto donde dices, ¿y seguro que es esto? La confusión relacionada con lo que quiero, la confusión relacionada con lo que no quiero. No sé, ¿qué dirías de cómo detectar a eso? Para mí es el peor enemigo. No es tanto el valor de hacer algo cuando lo tienes claro, cueste dinero, cueste esfuerzo, ¿no? Sino el momento ese de decir, a ver si voy a poner aquí a trabajar todas mis fuerzas en una dirección que... No sé que no es un comentario más así, pero si te viene algo relacionado con detectar a ese enemigo que requiere más claridad a lo mejor que valentía en el sentido clásico. No sé si te digo. Sí, no sé si te puedo contestar así de una manera tan precisa. La pregunta se me hace importante en el sentido de que parece como uno de los tres venenos que dicen los budistas, ¿no? La confusión. Pero pensar en confusión significa algo que está fundido, ¿no? Algo que no aparece la imagen. Como diríamos en Gestalt, no emerge la figura, ¿no? Entonces la figura está confusa. Hay varias figuras. Como cuando llega una persona y me empieza a contar un discurso y entonces aparece esto y aquello también y esto otro y lo demás, ¿no? Y entonces el terapeuta, sobre todo si llevamos poco tiempo, empezamos a saltar. Bueno, pero tú me has hablado de que tienes problemas con la novia, pero al mismo tiempo me dices que miras a los chicos y luego también que tu padre no sé qué. Entonces empieza la confusión, ¿no? ¿Para qué la confusión? Es lo primero que yo me pregunto. ¿Para qué me habla de tantas cosas? No quiere centrarse en nada, ¿no? ¿Cómo distinguir lo que es figura de lo que es fondo? Diríamos en Gestalt, ¿no? Cuando he tenido momentos de confusión, que he tenido y tengo en mi vida, procuro no hacer nada. Procuro parar la máquina. No tomar decisiones, no intentar salir de la confusión. Ver qué pasa. ¿Sí? Yo creo que la confusión es una resistencia, como diríamos nosotros también, ¿no? Es una resistencia a ver, a enfocar lo que es realmente importante en la vida, o en ese momento de tu vida. Entonces, yo creo que creamos la confusión también. Creamos la confusión porque
tenerlo claro significarían más cosas, a veces significarían renuncias, tristezas, emociones negativas. Entonces, eso es lo que te puedo decir. Esta es breve. Para ti, ¿qué es lo que te dio confianza de Guillermo Borja? La espontaneidad. Creo que es una de las cosas que conforma el ser verdadero, ¿no? El ser espontáneo, aunque a veces sea desagradable o egoísta o burdo. En ocasiones yo pensaba que él era todo eso y era muchas más cosas, pero no había doblez, era lo que era, ¿sí? Una vez en una situación de grupo, de repente él estaba un poco para allá, y de repente dice: mira, lo mío es mío y lo de los demás también. Sí, pues dando un pasito más, esta búsqueda interior, yo he estado toda mi vida relacionada un poco de alguna manera con la psicología, queriendo llevar por ahí mi vida, y de momento no estoy trabajando en ello. O sea, pero ¿crees, o sea, me aconsejas que la Gestalt es el camino? Es que tengo que decidirlo ahora, o sea que... Coral. Gracias. El otro día teníamos una discusión acerca de esto, es una discusión muy vieja, ¿no? Es que, ¿cuál es el enfoque terapéutico más adecuado, ¿no? Y bueno, hay estudios hechos, estudios importantes hechos con un número importante de población. Lo importante no es si es Gestalt o no es Gestalt realmente. Lo importante es si el terapeuta es bueno o no es bueno. Lo siento por los gestaltistas, entre los cuales me incluyo, ¿sí? Pero hay malos gestaltistas y hay buenos terapeutas de otros enfoques, ¿sí? Eso es así. Y si establecemos una relación de síntomas de felicidad tras el transcurso del proceso terapéutico, creo que no tendrá que ver tanto con si el enfoque es bueno como si el terapeuta es bueno. Por lo tanto, podríamos decir, ¿hay más terapeutas verdaderos en la Gestalt que en otras? Bueno, ahí tal vez podría decirte, por lo menos el enfoque de Gestalt está basado en eso. No está basado en un modelo teórico en el que yo tengo la verdad y te voy a llevar a la meta a través de las situaciones que yo considero que debes hacer para conseguirlo, sino que voy a fomentar tu espontaneidad, voy a creer en ti, voy a creer que existe una autorregulación organísmica y voy a creer que aunque tú te vivas egoísta, en realidad eso es lo que eres, ¿sí? Si puedes cargar con ello, creo que te irá mejor que si te estás culpando. Por lo tanto, sí creo que el enfoque gestáltico lleva o intenta formar personas con más espontaneidad. Bueno, yo con respecto a lo que comentabas de cómo la figura hace fondo, mi pregunta es un poco cómo saber o cómo detectar que el deseo es un deseo real. Quiero decir, yo quizás en mi experiencia detecto con más facilidad a lo mejor el camino a lo mejor por el que no quiero ir, pero no lo detecto con la misma facilidad en el que sí. Entonces, no sé, ¿no?
cómo detectar por dónde sí. Claro, claro. Es decir, es más fácil rechazar que desear. Sí, sí. Eres una persona excelente para estar en la oposición, entonces. No sé, es difícil contestar a una pregunta tan amplia, pero me recuerda, como os decía, ¿no? la parte meditativa en la que estoy en este momento, estoy más en este momento de mi vida. Y entonces los budistas hablan de 3 venenos, ¿no? Un veneno es el deseo. Otro veneno es la acción de rechazarlo, ¿no? de algo que no te gusta, algo que expulsas, ¿no? Entonces es como acción-reacción, digamos, ¿no? Y la otra punta del triángulo es un poco el estar dormido, la indiferencia, por decirlo así, ¿no? Cuando estamos en un proceso meditativo, normalmente la mente nos lleva a deseos o nos lleva a reacciones contrarias, no quiero esto, o nos lleva a una situación un poco así, ¿no? Es como, no estoy tampoco, ¿no? No sé si te sirve. O sea, desear no es más importante que rechazar, y rechazar no es más importante que estar indiferente, y normalmente nos seguimos moviendo en ese círculo. Los deseos, unos se consiguen y otros no. Una vez conseguidos, normalmente nos mueven a otros deseos. Pero está bien así, porque si no tuviéramos deseos, pues estaríamos ahí como inertes, ¿no? El problema es cuando los deseos nos arrastran, ¿verdad? O sea, por ejemplo, pues no sé, tener una relación sexual es muy agradable, normalmente es muy bueno. Produce mucho placer, sobre todo con una persona querida, ¿no? O deseada. Pero si estamos constantemente en ello, ¿verdad? Pues nos acaba arrastrando. Entonces, ¿es bueno tener deseos? Pues bueno, sí, pero... ¿no? Es bueno leer, sí, pero luego una persona que está todo el día leyendo y no tiene contacto con las personas. Entonces, los deseos no son ni buenos ni malos. Unos nos parecen más atractivos, otros menos. ¿Qué le puede ocurrir a una persona que lee mucho y que no se relaciona? Al final, o qué camino, o cómo se puede solucionar. Me parece que en tu pregunta está la respuesta, ¿no? ¿Qué le va a pasar a una persona que no se relaciona? Pues que se aísla, ¿no? Si la Gestalt habla de algo, habla del contacto. El contacto y la retirada. Hay momentos de contacto y momentos de retirada. Si estamos en constante retirada, parece que nos perdemos el plato de la vida, que es el contacto, ¿no? Entonces, leer está bien, pero ¿para qué? ¿No? Ahora venía leyendo una novelita fácil ahí en el tren, y bueno, pues me entretiene, pero ahora, por ejemplo, con esta moda de las series, ¿no? Estamos todo el día viendo series, bueno, pues está bien de vez en cuando ver una serie, pero nos quedamos enganchados, así que nos hablas un poco de dependencias. Hay personas que son dependientes de las drogas y hay personas que acaban siendo dependientes de leer y otros pues del teléfono, ¿no? Todo el rato ahí. El teléfono está muy bien, el WhatsApp está muy bien, pero si estoy dando la conferencia al mismo tiempo estoy viendo el teléfono, dirán, este está loco, ¿no? No, está dependiente. Quizás nos pondríamos ahí un poco aristotélicos, ¿no? En el medio está la virtud, pero un poquito encima, ¿no? No es ni una cosa ni la otra, sino... Se consigue, claro, se puede conseguir. La lucha contra las dependencias es una de las situaciones más difíciles de la terapia, de las terapias, ¿no? Hay que especializarse en dependencias realmente, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, me ha encantado la charla coloquio, es muy inspiradora. Yo te quería preguntar, ha habido un momento que hablando sobre el viaje interior, has mencionado este viaje espiritual, pero en realidad no lo querías llamar así, solo, ¿no?, una mención momentánea. ¿Qué ha pasado ahí? Me gustaría saber cuál es la explicación detrás. ¿Hay una diferencia entre viaje interior y viaje espiritual?
realmente igual están conectados, como... Mira, una de las cosas que más me fascina a mí es el tema del lenguaje. O sea, cuando nosotros hablamos usamos palabras y las palabras son representaciones y las representaciones obviamente no son la cosa, ¿verdad? El famoso cuadro, ¿eh? Esto no es un sombrero. Y dices, bueno, pues es un sombrero, lo estoy viendo, ha pintado un sombrero, sí, pero no es un sombrero. Entonces, cuando hablas de espíritu, cuando yo he hablado de espiritualidad, automáticamente yo creo que todos vosotros habéis pensado espiritualidad, materialidad, ¿no? Espíritu y materia. Por lo menos yo creo que es así, o sea, entramos en una situación dual. Entonces se entiende que espíritu es una cosa y materia es otra, ¿no? Entonces ya entramos ahí en una situación platónica, que el espíritu vive dentro de la materia y la materia se descompone, pero el espíritu tal. Claro, estamos jugando ya, digamos, con una corriente filosófica casi, ¿no? La ventaja que tiene para mí decir el viaje interior es que en la medida en que yo me considero un psicoterapeuta, considero que hay muchas cosas, muchas situaciones, muchas formas de verme a mí mismo que son, pongámoslo así, efímeras o falsas, ¿no? Ya no sirven. Estuvo bien ser niño, estuvo bien llorar cuando no querías una cosa, pero si ahora quiero un vaso de agua, en vez de decirle, oye, tráeme un vaso de agua, por favor, y hago, ¡ah, ya quiero un vaso de agua! Pues no sirve, ¿verdad? Entonces, espiritualidad no es una palabra que a mí me vaya bien, por eso lo he puesto así un poco entrecomillado, porque entonces tenemos que entrar en la discusión dualista o monista, ¿verdad? Entonces lo que yo pienso, mi mente, está en función también de mi situación corporal, de mis emociones, de cómo me ha ido el viaje, de si José me ha abrazado o no me ha abrazado, yo qué sé. Entonces, ¿qué queremos decir realmente con espíritu, ¿no? O hablamos entonces del alma, entonces ya nos metemos en la historia del alma del cristianismo. Entonces cada vez que usamos una palabra realmente estamos también estableciendo la realidad. Gracias. Perdón, hola, otra vez. Ahora es una pregunta. Esto que has estado compartiendo con nosotros, no sé si la palabra sería modelo, pero al menos este enfoque o esta visión, ¿la aplicas directamente en lo que es el trabajo en terapia? ¿O la tienes más o menos de fondo mientras estás en otras cosas? No sé si me he explicado con claridad. Yo creo que sí. Voy a ver si te he entendido bien. ¿Quieres decir si aplico como una técnica las etapas por las que pasa el héroe, claro, si las aplico en el trabajo que hago con las personas? O si lo tienes en cuenta, al menos en situación de una manera consciente. Desde luego no lo aplico directamente. Soy consciente de que hay personas que vienen a resolver un síntoma, otras que vienen a resolver un asunto bastante más profundo, estructural, y otras que vienen a mí en concreto, porque han visto mi currículo, han dicho, pues mira, este que ha hecho meditación o lo que sea. Entonces lo tengo en cuenta, sí, diría yo que es más bien un telón de fondo, como tengo también como telón de fondo a veces pues la estructura del carácter, la caracterología, o yo que he estudiado y me gusta mucho la axiología, la prueba de Hartmann, pues se puede hacer pasar una prueba y lo tengo en cuenta, pero no digo esto es así, digamos, ¿no? Ya ha pasado de la tercera a la cuarta etapa, no, porque además no suele ser así. Muchas veces las etapas van muy mezcladas, ¿no? La persona viene con un síntoma, pero también viene con una historia existencial a veces, entonces va un poquito mezclado. Pero sí, tener un mapa siempre va bien. Y recordar, como dice la Gestalt, que el mapa no es el territorio. Sí. Pues hablando también de cuando has dicho que el héroe es alguien que hace algo extraordinario, ¿no? A mí me ha venido también esta parte oriental que yo comparto contigo, soy meditadora, y es
esta parte en la que hay seres que hacen de lo ordinario lo extraordinario y que se convierten en mitos para la comunidad porque sirven a la comunidad, ¿no? Y me he acordado de mi abuela, ¿no? De esa heroína que hacía esas cosas con esa presencia y tan ordinarias que al final dentro de mi comunidad, de mi clan, de mi familia, es una heroína, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es lo extraordinario lo que...? Porque parece que hay que vivir una vida, no sé si la confundo con este entorno, ¿no? Pero llena de experiencias, ¿no? Extraordinaria, y me da más que es como hacia afuera, ¿no? El hacer y el buscar esas experiencias, ¿no? Y como que yo me he dado cuenta que en mi viaje interior lo que me está ayudando mucho a hacerme crecer es lo contrario, es hacerme cada vez más sencilla. Claro, es verdad. Gurdjieff tiene un libro, creo que se llama En busca de lo extraordinario. No sé si es Gurdjieff o Bennett, ahora no me acuerdo. Y creo que tú nos estás ofreciendo el título de un libro, En busca del ordinario, ¿no? Bueno, estás escribiéndolo en tu vida, ¿no? Estás escribiéndolo en tu vida. Sí, yo antes creo que te decía a ti, me parece que era que lo del grial, ¿no? Era a ti, no me acuerdo, a ti. Sí, no vamos a subir a un caballo con una espada, ¿no? Y con el pañuelo que nos... Digo, en el caso, la mayor parte de los mitos infelizmente son masculinos porque vivimos en una sociedad patriarcal, pero los hay femeninos y muy bonitos. No vamos a hacer eso, pero ¿qué es el grial realmente que yo busco? ¿Y cuál es el grial que tú buscas, ¿no? Y a lo mejor tu grial es entender, aceptar y ver la belleza de este mantel amarillo. Y no necesitas ir a Tailandia a contemplar las sedas más suntuosas, sino que la experiencia de contacto entre tú o yo y el mantel ya es suficientemente extraordinaria. Y es por eso por lo que empecé diciendo que todos los seres humanos, en cierto modo, tenemos un viaje heroico que recorrer, pero ese viaje heroico no es coger el rocinante y marcharse a combatir gigantes, ¿no? Cada uno tiene su gigante, digamos, cada uno tiene su rocinante. Entonces yo creo que estoy de acuerdo contigo, yo creo que es en lo ordinario, la apertura de la conciencia a lo ordinario es lo que lo hace extraordinario. Hola, lo primero, muchas gracias por compartirte. Y voy a enlazar un poco aquí con lo que ha dicho la compañera, porque en toda tu charla lo que me ha estado resonando, por utilizar terminología gestal, es un libro de Claudio Naranjo que probablemente conozcas, se llama El niño divino y el héroe, y habla de dos viajes paralelos. Uno es el del héroe, que has descrito muy bien, y el otro es el del niño divino. El del héroe hace una comparativa de dos literaturas. La literatura patriarcal, que sería la que tiene que ver con el héroe, que es el que sale, viaja, tiene que matar al dragón, como las literaturas de Tolkien, por ejemplo. Y las otras literaturas, las matrísticas, en la que utiliza como ejemplo El Principito, son las que tratan de hacer lo ordinario extraordinario, darse cuenta de que todo ya es perfecto intrínsecamente, sin necesidad de un viaje. Entonces creo que esos dos viajes paralelos, el de la búsqueda y el de darse cuenta de que no hay necesidad de una lucha, porque tú hablabas además al principio de que te sentías agotada. Entonces quizá tu viaje podría pasar más por volver al mantel amarillo y a darte cuenta de que todo ya es perfecto sin necesidad de lucha. Entonces, pues ya que te tengo aquí, me gustaría, no sé, ver cómo lo ves o si tienes algo que aportar en ese sentido. Porque es otro viaje. Lo que tengo es que agradecerte tu aportación, que me parece una aportación estupenda y con la que comparto, claro. Gracias. Muchas gracias, José, a ti. Muchas gracias.